llegado ya al fin de semana, es día viernes 21 de octubre del 2016. El vice del general Moncayo lo va a decidir Jairala. Esto será certero este titular. Apareció ayer este titular en la página del periódico La Hora. Yo no porque dude de la hora. Las 6:53 a propósito. El vice de Moncayo lo va a decidir Jairala. Bueno, ya vamos a conversar con el general y él nos dirá la plena. Qué pena, ¿no? Qué pena, porque nuevamente aparece esta figura de los repartos. Ayer comentábamos precisamente aquello. Y a cambio de estas mesas directivas donde se cuajan las alianzas, vemos fotos de actores que se han autochantajeado. Si me das esto, me das este otro porcentaje de escaños, tú toma, por ser el autor de la idea, por ser el compositor, como en la farándula, por ser el compositor de la pieza musical, lleva el 70, el 65, pero a mí me das el resto. Esta práctica, producto de una fanesca, se ha hecho igualmente este plato de nuestro folclore culinario, si podríamos así decir, de nuestra cultura culinaria, el más fantástico, el más querido y el más sabroso. Pero lamentablemente como práctica política electoral se lo ve espantoso, desagradable. Y eso se ha repetido en esta coyuntura, una verdadera pena. Lasso se ha quedado con la fanesca lista, así dicen los 4 pelagatos. Entonces dice que el enroque se hizo en directo. En la primera fotografía aparecía Jaime Nebot, Mauricio Rodas. A su derecha, esta foto, y Paul Carrasco a su izquierda. En la segunda, Guillermo Lasso preside la mesa con Mauricio Rodas a su derecha y Paul Carrasco a su izquierda. Por supuesto, la segunda versión de la fanesca es un montaje que circula, pero que resulta políticamente exacto. Rodas y Carrasco ahora están con Lasso, después de haber concluido su alianza con Nebot. Ustedes recuerdan la primera foto, la grande, la que impresionó, un bombazo, un porotazo, digamos, en el lenguaje quiteño y serrano, un porotazo de Jaime Nebot, decía todo el mundo. Pero miren cómo se fue desgranando y desgranando como el choclo. Las dos imágenes resumen muchas de las cosas que pasan alrededor de los dos líderes de la centroderecha en el país, Guillermo Lasso y Jaime Nebot. Primero, los límites elásticos que tiene la política ecuatoriana para dirigentes como Rodas y como Carrasco, dice la panorámica que mide la coyuntura electoral y que pertenece al portal de los 4 pelagatos. Un día explican por qué están en una foto, otro día despotrican contra la otra foto, se persiguen entre las estratagemas del señor con L o del señor con M. Semanas después, el señor alcalde desaparece, me refiero al alcalde de Quito, rompe sin explicaciones con Nebot y anuncia un acuerdo con Lasso. César Montúfar se dedicó al mismo ejercicio en el mismo lapso. Esta emisora,
este medio de comunicación no está para nada de acuerdo con estas prácticas. Pero hay que investigarlas, averiguarlas, dar a cada cual lo que objetivamente se merezca. Pero tenemos que describir los hechos y avanzar en ese proceso de que no se repitan prácticas antiguas totalmente despreciables. Señoras y señores, muchas gracias por la amable sintonía, bienvenidos. Tira y afloja por definir el vicepresidente de Moncayo. El señor general está ahora haciendo noticia con gran fuerza. Él ha dicho que busca un candidato potente. Con todo respeto, pues, al colega radiodifusor, nada más que radiodifusor, pero él dice que también es periodista, él dice que es dirigente deportivo, es dirigente político, y ocupa un lugar preferencial en el denominado Centro Democrático. Sí, Centro Democrático quiere que sea su cuota. El acuerdo busca una figura de consenso. Y claro, la primera interrogante cuando estamos ya saludando muy respetuosamente al candidato y exalcalde de Quito, señor general Paco Moncayo, ¿y por qué tuvo que ser con Jimmy Jairala si él usaba un perfume bastante oficialista, pues, ¿no? Toda la parte última de su cuarto de hora político ha estado con el gobierno? La primera interrogante que va a analizar la gente es esta. Y usted tiene naturalmente como candidato presidencial, con todo respeto general, la obligación de explicarle a la ciudadanía por qué seleccionó al movimiento de Jimmy Jairala. Y yo le anticipo algo. Ayer decían que Jimmy Jairala, por su relación con el gobierno, pues ha rescatado una bronca fantástica con el régimen. Y entonces dicen que le tienen pliegos de denuncias de pecados administrativos, éticos, por allí va la cosa. De manera que lo pongan a Mario Canesa es mejor que el mismo Jimmy Jairala, pero ¿quién arrastra más? Hay una serie de interrogantes y el general Moncayo tiene que entrar a Guayaquil a través de cualquier vehículo y eso es muy, muy importante para su campaña. Así es que le dejo con la audiencia capitalina. Usted sabe la estima que tiene en este medio de comunicación, la confianza que tenemos en usted, desde luego, pero hay estos inconvenientes en la interpretación de esta alianza con el señor Jimmy Jairala, el actual prefecto de la provincia del Guayas. General, buenos días. Buenos días, Gonzalo, qué gusto estar con usted. Como bien plantea Gonzalo, es necesario ampliar también los apoyos que recibe nuestra candidatura en la costa ecuatoriana, donde están más de la mitad de los electores y también por respeto a la situación regional del país, era importante tener una relación con un movimiento, un partido, y qué mejor si es que es el partido del prefecto del Guayas. El prefecto del Guayas tomó contacto con la Izquierda Democrática, se reunieron, conversaron, me invitaron a mí. Nos pareció que para ganar las elecciones del 2017 necesitamos una presencia fuerte en Guayaquil. No va a ser Jimmy Jairala parte de la fórmula, no va a ser candidato a nada, pero el movimiento Centro Democrático decidió ayer apoyar mi candidatura. El vice de Moncayo lo decidirá Jairala, decía el diario La Hora, esta víspera, general. No, la verdad es que le hemos pedido a Jimmy Jairala que nos haga propuestas
insisto yo en que mejor si es una mujer de la costa y mejor si es de Manabí. No es que Jimmy Jairala nos va a imponer la candidatura del vicepresidente, y esto lo vamos a resolver hasta fines de este mes. La verdad es que creo que fue un paso importante para fortalecer la candidatura en la costa y para poder tener mejores opciones de ganar la segunda vuelta con nuestra candidatura. El señor John Argudo, usted sabe que es el segundo en el partido que lidera el señor González. El señor economista González lidera el movimiento Avanza, y dentro de Avanza existe su brazo derecho, dicen muchos, cada personaje o actor político que suena líder o que es un líder, tiene alguien de su extremada confianza. El señor John Argudo, ex parlamentario, es el secretario general del partido Avanza, que está integrando este colectivo. Él le ruega a usted en estos términos: hago un llamado a los candidatos, al general Moncayo, a la doctora Viteri, Cintia Viteri, a que conversen, por favor. No hagan que simplemente su ego sirva para ser candidatos. Uno de ustedes tiene que ser presidente de la República, pero por separado será difícil la tarea. Aquí necesitamos ganar las elecciones, dice Argudo. Un gobierno ciertamente solvente, serio, con una fuerza electoral importante. Usted dirá, vamos a hacer eso, efectivamente vamos a hacer eso, pero sin Avanza, porque tenemos nosotros redoblado interés más bien en entrar con pie firme hasta la ciudad de Guayaquil con un candidato que designe el señor Jairala. Entonces, allí están las cosas, y el señor Argudo nos comprometió a repetir este llamado para el general Moncayo a que desista de Jairala y más bien vaya con el Partido Social Cristiano Madero de Guerrero, señor general. ¿Qué pasó allí? La verdad es que no se ha reunido John Argudo conmigo, no me ha planteado nada. Usted sabe cómo quisimos avanzar con Suma, y Suma prefirió ir con Guillermo Lazo. Nosotros necesitábamos un apoyo importante en la costa. Nadie dijo nada, pero ya cuando se cierre el acuerdo con Jimmy Jairala, entonces ahora nos plantean temas diferentes. Este proceso ha sido un proceso muy complicado porque, como usted sabe, Gonzalo, el frente que yo lidero, que ayer recibió apoyo de 18 movimientos costeños en Guayaquil, porque hubo dos actos. Primero, el acto en el que 18 movimientos de la sociedad civil, partidos, movimientos políticos apoyaron nuestra candidatura, y en la tarde hubo el tema de Jimmy Jairala. Este es un proceso tan largo que hemos seguido. Hemos tenido que pasar una elección interna en la IDE. La IDE decidió por unanimidad de las provincias que yo sea el candidato. Después fuimos con mi precandidatura al acuerdo nacional. Ahí 4 precandidatos dieron un paso a un costado y decidieron apoyarme. También en el caso de Centro Democrático, el señor Olsen también decidió retirar su candidatura. Este ha sido un proceso complicado. Y complicado, ¿verdad, general? Muy complicado. Muy complicado. En el país no son fáciles los acuerdos. Claro, mejor es que le diga a la colectividad que le conoce, que le conocemos, porque usted tiene que hacer tripas corazón, como dice el criollismo serrano, tripas corazón, no queda más.
para poder alcanzar adherencias que no solamente suenen a coherentes, sino que sean coherentes. Usted ha sido siempre bastante exigente en su política y en su cultura política electoral. Pero ahora tripas corazón porque no ha de estar muy satisfecho con algunas compañías, pero ¿qué más queda? No le puede decir a mí, no se mete en mi campaña, a muchos círculos que lo ven ganador. Otros lo ven ganador al señor Lasso. En fin, estamos en esa coyuntura. Pero ¿a quién les va a favorecer las nuevas alianzas? Dice el diario La Hora, las últimas alianzas electorales, la de Suma con Creo y la Centro Democrático con Izquierda Democrática son positivas para estas organizaciones, ya que les va a permitir ampliar sus territorios electorales. Usted no tenía y reconoce y admite, general, que tenía o gozaba de una simpatía de la colectividad costeña, pero necesitaba una fuerza que le vincule a las bases costeñas. Descríbanos esto como elemento fundamental para su decisión de aliarse con el señor Jairala. El problema, Gonzalo, es que había que forzar una segunda vuelta. Y estas alianzas hacen eso. Uh-huh. En caso de que hubiéramos ido solos, cada uno de los movimientos y partidos, podíamos haber corrido el riesgo de que no haya siquiera una segunda vuelta. Entonces, había que forzar una segunda vuelta mediante estos pactos y acuerdos que fortalezcan las candidaturas de la oposición. En caso contrario, insisto, habríamos estado muy débiles. Creo que hoy está el panorama electoral mucho más favorable para que un gobierno de la oposición sea el que gane para el próximo periodo del 2017. Creo que ha sido bueno que hayan estos acuerdos, como veo que aprecia la hora, porque estamos fortaleciendo candidaturas de oposición que de otra forma podrían haber quedado muy rezagadas. Le estaba preguntando anteriormente, y le interrumpí en su respuesta, lo de Cynthia Viteri. ¿Ya no hay remedio en este momento? Yo creo que hasta este momento habría remedio de conectarse dos plataformas, hacerlas y transformarlas en una sola. Seguro triunfo, me parece a mí, porque es más potente Cynthia Viteri que el mismo Jairala, ¿o no es así? No, Cynthia Viteri es una dama muy respetable, una muy buena política, pero note usted el proceso. Cuando Guillermo Lasso convoca a la unidad, pero siempre que yo sea el candidato, no logran un acuerdo ni siquiera entre las candidaturas de la derecha, porque ya hay un candidato que no está dispuesto a negociar con nadie. Entonces, va por el otro lado la unidad. La unidad se integra con varios movimientos. Esos movimientos se han ido ya de la unidad. Se han ido de la unidad. Marcelino Chumpí se ha ido de la unidad Carrasco, en fin. Entonces ahora nosotros que tenemos, yo como doy razón a tantos movimientos que son los que han organizado este acuerdo complejísimo, pero un acuerdo bueno porque no se nos ha ido nadie hasta ahora. Cada día se suman voluntades en las provincias, en el país, para apoyar esta candidatura. De manera que es un proceso ya tan largo que yo como podría decirle a Enrique Ayala, ya qué pena, yo me voy nomás con la Cynthia, tú que cediste tu candidatura, decirle lo mismo a Lourdes Tibán. Ya es muy tarde, así quisiéramos, no podemos desandar como 8 meses que nos ha costado conformar este acuerdo nacional potente, coherente, del que nadie se va, ya que cada día se suman más personas y movimientos. En general, usted entonces es un candidato de izquierda. Soy un candidato de centro izquierda, como es la IDE. Yo soy candidato propuesto por la IDE. Yo no me voy a salir de esta posición. Fui alcalde 2 veces con las banderas de la IDE. Esta es mi bandera. Creo en la justicia social, con libertad, defiendo las libertades, la democracia,
las instituciones republicanas, y no voy a cambiar a esta edad, ni voy a esta altura de mi vida, a dar un paso atrás en estas condiciones profundas que han sido las de todo un proceso de vida al servicio del país. Pero este momento la socialdemocracia en la que nos hemos cobijado de pensamiento la mayor parte de ecuatorianos, eso es verdad, general, y usted ha sido una figura de esa tendencia. Pero yo le digo, ahora va a estar muy jalonado por la extrema izquierda. ¿Usted qué respuesta tendría para esa especie de acusación que le formulan desde el centro derecha? Apreciado Gonzalo, hay que decir que cuando iniciamos este proceso y que yo no era ni candidato, era coordinador, se planteó primero construir unas bases programáticas y se dijo, y está en actas, que no tienen que ser ni radicales de izquierda ni radicales de derecha. Tanto así que este grupo nos encargó que negociemos con Suma. Si hubiese en nuestro grupo una radicalidad de izquierda, no habríamos estado negociando por encargo del acuerdo con Suma. Pero Suma decidió abandonar las conversaciones y entonces, también hay que decirlo, Centro Democrático es un movimiento del centro, no es su propio nombre, así lo indica, no es Centro Democrático de ningún tipo de extremos, ni del un lado ni del otro. Queremos nosotros, pues, darle al país una propuesta desde el centro, con, sí, por supuesto, el apoyo de importantes grupos. Le puedo decir que Pachacuti tiene una posición de lo más ponderada, inclusive la UP en su discurso tiene una posición absolutamente moderada. Estamos en otra época, ya esa época de las radicalidades ha sido superada, y eso lo entienden todos del frente. Una especie de internas en la gran tendencia contraria, digamos, al correísmo, contraria a la Revolución Ciudadana, y en definitiva contraria a Lenín Moreno, porque así son las cosas, así el hombre sea más agradable en su estilo, pero me dicen que es un tremendo cuando le ponen las cosas complejas y difíciles, actúa peor que el que sabemos. Entonces, general, ¿puede ser que Lenín Moreno quede fuera de la segunda vuelta? Porque hay dos potentes tendencias que se van a robustecer. Hoy también el señor Lasso dice que se le van a unir 7 partidos o movimientos, y usted anuncia el número de 12 o 13, me parece, no le escuché adecuadamente. Entonces, ¿cómo cree que podrían darse las cosas, sin ánimo triunfalista ni cosa por el estilo, que a usted no le guste esas cosas? Tenga la bondad, general. Tenemos que ser muy objetivos, saber que estamos compitiendo contra el Estado candidato, saber que va a utilizar todo su aparato de propaganda, ya lo están usando. Entonces, no se puede ser tan optimista, pero hay gente que está diciendo que podría ser que Lasso y Moncayo pasen a la segunda vuelta. Esto está bien para decirlo en las conversaciones, no sé con qué argumentos. Yo creo que va a ser una lucha muy fuerte, porque ellos tienen todo el poder del Estado para hacer su campaña. Acuérdese que cuando lanzamos mi candidatura, 1.5 minutos de los medios públicos, mientras que para Lenin 4 horas. Vamos a tener que ver muchas de estas cosas de lo que viene de la campaña. Lenín Moreno, general, ¿es un buen candidato para usted? Mire, Lenín Moreno tiene un apoyo en encuestas que viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Yo creo que precisamente porque era la imagen buena de una presidencia dura, confrontacional, entonces él era la cara buena y que hacía intentos de demostrar que el gobierno no era todo lo severo y duro en el trato de la gente.
Esas encuestas son de esa época. Entonces yo no veo por qué con una buena campaña esas encuestas tengan que seguir siendo las mismas. Todavía no estamos en la línea de partida. Hay que esperar entonces a hacer una campaña inteligente con una estrategia adecuada, con un mensaje que llegue a la gente, para poder competir con un candidato que es fuerte porque tiene todo el Estado a su servicio. Dos personalidades fuertes perjudican a la coyuntura de la Revolución Ciudadana. El señor presidente y el ex vicepresidente candidato a la presidencia en este momento. Y ahí le dicen todos los politólogos y analistas que allí tiene el más grave conflicto Lenín Moreno. El presidente Correa. Complicadísimo. Entonces, unirse con Cynthia Viteri habría sido lo mejor de lo mejor, y por eso este caballero, el director del Movimiento Avanza, quiere de una vez pedirle, no sé si para justificar que ellos tenían la razón por lo que pueda ocurrir, el doctor Argudo está para pedirle a usted con respeto la siguiente reflexión. Doctor Argudo, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Un saludo cordial al general Moncayo. Bueno, yo creo que el Ecuador, a estas alturas del partido, lo que clama es por un cambio de gobierno. Y lo que busca es justamente que no tengamos solamente candidatos en la contienda, sino candidatos con la fortaleza suficiente para llegar al gobierno, acompañados de una legislatura que permita justamente hacer los cambios que el país requiere. Por ello es que yo considero, ese es mi planteamiento, no se trata de pedir renunciamientos a nadie, se trata simplemente de pedirles a líderes como el general Moncayo, que obviamente tiene un gran compromiso con el Ecuador, una gran sensibilidad por los problemas del país, y a Cynthia Viteri, los dos candidatos fuertes, muy fuertes, el uno en la sierra y el otro en la costa, que conversen y que den la posibilidad al país de que realmente podamos tener un gobierno con certezas, porque sabemos lo duro que es la campaña y sabemos también que dispersando los votos, el único favor que estamos haciendo es al candidato del gobierno. La doctora Viteri, yo creo que ella sí ha establecido esa necesidad de cohesión con el general Moncayo. Cynthia Cynthia. El orden habría que conversar entre ustedes. Pero así el abogado Nebot que quiera, y él ha dicho reiteradamente que él sí autorizaría, digamos, esa conexión. Pero yo me temo de que, sinceramente, el alcalde de Guayaquil quiera hacer esa conexión con el general Moncayo. Me temo porque hay cosas un poco adelantadas que conoce el periodista. ¿Qué le parece a usted, señor Argudo? Bueno, yo creo que es, en este caso, responsabilidad de quienes tienen el liderazgo, en este caso de las candidaturas a la presidencia de la República, asumir un compromiso con el Ecuador, con la historia, porque nosotros no queremos candidatos, queremos, como digo, un gobernante, y a nosotros no queremos verle al general Moncayo o a la doctora Cynthia Viteri como ex candidatos, queremos verlos como presidente de la República, porque esa es justamente la ambición que ellos tienen, y creo que si es que se logra esta conexión, se logra este acuerdo, se logra este compromiso en beneficio del país, pues estarán haciéndolas, desde mi óptica, lo que realmente demanda el Ecuador este momento histórico, que tanto la democracia como la sociedad en su conjunto no encuentra claridad en una propuesta que realmente le diga, sí, por aquí vamos a salir en beneficio del país. Evita Avanza la culpa que le echen de no haber estado a la altura de las circunstancias, cohesionando a la doctora Viteri con el general Moncayo con la doctora Viteri, como resuelvan. Es un gesto solamente de justificar de que ellos, igual que el de Jaime Nebot, de decir, me parece que esa es una alianza que debemos seleccionar para ser triunfantes en el comicio.
pero el general dice que ya las cosas cuando se comienzan a tejer, ya las ambiciones o simplemente los silencios predominan. Algo así, ¿verdad, general Moncayo? Sí, la verdad es como he dicho, que no se puede salir con una propuesta de última hora, claro, después de haber caminado tan largo, como que todo pudiera deshacerse. Somos personas de palabras, tenemos responsabilidad con quienes nos han apoyado. En el caso del Acuerdo Nacional, hemos superado las 40 organizaciones que nos apoyan. Como le digo, ayer nomás en Guayaquil estaban incorporándose al apoyo a mi candidatura 18 organizaciones en la mañana, y en la tarde el apoyo de Jimmy Jairala. Usted no puede, pues, deshacerse de todo un proceso, sería visto como un traidor, como un tránsfuga, como una persona sin palabra, para dejar todo a medio hacer cuando se ha caminado tanto. Claro, los que sinceramente quieren su éxito electoral dirían fantástico, pues una alianza de esta naturaleza. No le van a recriminar nada, general. No, pero podría ser que se descomponga el acuerdo, ¿no? Porque hay que pensar que es un sistema complejo, en el que muchos movimientos, partidos, tienen que cumplir con los requisitos para seguir siendo partidos y movimientos. Tienen necesidad de un porcentaje de la votación, de un número de asambleístas. Claro. Entonces se va entramando todo un sistema de la mayor complejidad. Pero matemáticamente, aritméticamente, usted mejor entraba con Cintia y Nebot a Guayaquil, a la costa, que con Jairala. Pero usted recuerde, Gonzalo, que la unidad que hicieron fue con Avanza, fue con Podemos, fue con un sector de Pachacuti, fue una alianza que... Fue con Suma. Nunca nos fue con Suma, nunca en ese entonces se nos planteó la posibilidad que hoy están planteando. Cierto es. Hemos caminado mucho ya de lado y lado para creer que es una cosa tan fácil como decir, aquí muere todo un proceso y vamos a comenzar un nuevo. Quizás perderíamos más, ambos lados, perdería más Cintia y perdería más yo, se descompondrían fuerzas que ya están compitiendo con bastante aceptación de parte de los electores. La lucha es ahora ubicarse hacia la segunda vuelta, general. Así es, así es. Esa es la gran lucha que tenemos que dar. Yo creo que por lo pronto, como se ha puesto el panorama, hemos asegurado que haya segunda vuelta, lo cual muchos estaban en duda antes de estas alianzas y acuerdos que han fortalecido a los candidatos de oposición. Hay otras candidaturas un poco de la misma tendencia, digo no totalmente de la misma tendencia, un poco de la misma tendencia. Hay candidaturas que han topado techo. Usted está en pleno desarrollo, general. ¿Cómo piensa con Jairala definir una confiabilidad social más amplia y una penetración a nivel de territorio político electoral a nivel nacional, ¿no? Que es lo que le hacía falta a un hombre querido en la capital de la República, confiable en la capital de la República, tal vez en la región Sierra muy querido, pero la costa siempre era un territorio para usted novel, complicadísimo y desconocido, ¿verdad, general? Así es, Gonzalo, y tal vez no desconocido, porque yo viví en Guayaquil. Claro, y usted como militar desde muy joven, ¿no? En el Oro. En el Oro. Pero es que no hay entrada fácil para un candidato serrano en la costa. Es necesario hacer alianzas con movimientos fuertes, con líderes importantes, para que sea realmente una campaña nacional, una campaña que integre las aspiraciones, los sentimientos, los sueños de serranos, costeños, amazónicos e insulares. Eso es, también hay que ver esto como un tema de integración nacional, tanto para las elecciones como para darle gobernabilidad al que gana las elecciones, y que sería terrible que sea un presidente serrano sin bases suficientes
en la costa, o viceversa. Claro. Habría que preguntar a los politólogos desinteresados, hombres limpios, académicos fieles a su misión, si es conveniente que usted acepte esta especie de apoyo con un candidato totalmente desconocido en la sierra. Tal vez los futboleros le conocen al señor Mario Canesa, o la gente que lo vio junto a Lucio Gutiérrez, pero lo ideal habría sido, pregunto, ¿no? Simplemente pregunto, la fusión con Jairala, la vicepresidencia, pero en cambio él es de alícuotas, es de hombre de negocios políticos y bastante complicado, ¿no? Porque le acaba de traicionar, incluso dicen los de el partido de gobierno, nos acaba de traicionar Jairala, dice la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Tenga la bondad, general. Mire usted, Gonzalo, así son las formas de creer que la política es una especie de lealtad obsecuente de todos con el gobierno. Y es que en uso de su derecho democrático decide hacer una alianza y es traidor. ¿A quién ha traicionado? ¿Acaso que Jimmy Jairala era del partido? Porque si fuese del partido... No era de propiedad de Alianza País, pues. No era de Alianza País, era parte de un grupo de partidos y movimientos que apoyaron y que pueden irse el rato que quieran, porque no están atados por ningún tipo de obligación. Claro. Eso de ver traiciones es realmente una forma muy simple de juzgar un hecho como el que estamos comentando. Sí. Marcela Guiñaga estaba bravucona ayer contra el señor Jairala. Pero, en fin, ya le diré como amigo de lo que hay que cuidarse. General, ¿y cuánto porcentaje le pidió de escaños? ¿Van en una sola lista con Jairala? La idea es que en la provincia del Guayas, donde es fuerte Jimmy Jairala, tenga el mayor número de escaños. Es obvio, ¿no es cierto? Nosotros, ¿cómo podíamos reclamar eso? ¿Es probadamente fuerte, general? Perdón paréntesis. ¿Es probadamente fuerte Jairala? Sí, sin duda. Sin duda es una persona que tiene una enorme influencia en la provincia como prefecto. O sea, no solamente es Guayaquil, sino que son los 25 cantones que tiene la provincia del Guayas en los que él ha estado presente, ¿no? Él ha dado un buen apoyo a nuestra candidatura para ponernos en la segunda vuelta y entonces ahí sí podremos hablar de otro tipo de alianzas, porque en este momento, a mi juicio, es extemporáneo dañar todo lo que se han dado, todo lo que se ha avanzado, todo lo que se ha acordado, para atender una preocupación justa de John Argudo, a quien aprecio, pero no es el momento. Hubo muchos momentos, ya ahora a mi juicio no es el momento. No sé si está el señor Argudo en la línea telefónica. Usted ya ha oído, John, lo que menciona y es muy respetable lo que dice el señor general Moncayo. Así es, yo respeto como el que más la decisión del general Moncayo. Yo cumplo simplemente, mi estimado Gonzalo, con decir el pensamiento de miles de ecuatorianos que habrían abrigado con esperanza esta posibilidad. En todo caso, pues nosotros, como bien dice el general Moncayo, también somos gente de palabra. Por esa palabra nos comprometimos en la unidad. Unos se fueron, otros nos quedaremos, porque así se hace la política de manera seria, de manera responsable. Y obviamente le deseamos muchos éxitos al general Moncayo. Nosotros tomamos un camino y en ese camino pues obviamente vamos a proseguir. Esperamos que realmente el Ecuador decida lo más conveniente en beneficio de los ecuatorianos. Esperamos que todas las organizaciones políticas podamos unirnos en procura de que la democracia realmente sea transparentada, de que no existan sorpresas de último momento, manipuleos de votos, manejos de computadoras. Para eso hay que estar preparados. Y obviamente también nosotros vamos a estar en la arena política, escogiendo los mejores hombres y mujeres para apoyar la candidatura de Cintia Viteri, en virtud de esta circunstancia. Muy bien, doctor Argudo, muchas gracias. Señor general, le molesto con esto último.
El tema es que Santiago Basabe, un importante académico, un distinguidísimo politólogo de nuestro medio, ¿no ve en la candidatura del general Moncayo una estrategia diferenciada de lo que ha sido esta época correísta? Veamos el pensamiento de él. Tenemos una candidatura que arrancó muy bien, que generó muchísimas expectativas, pero que me da la impresión que con el paso de los días se va diluyendo, que es la del general Moncayo. El general Moncayo ha propuesto como su primera carta de juego su honestidad, su transparencia y su vida impecable a lo largo de la vida militar y política, y eso es un baluarte del general Moncayo. Sin embargo, no siento que exista un discurso de ruptura respecto a los 10 años del gobierno del presidente Correa. Si usted observa, al menos de lo que yo he podido escuchar o ver al general Moncayo en temas políticos y fundamentalmente económicos, no hay una estrategia claramente diferenciada de lo que ha sido Correa, y me parece que a mucha de la población que no estaría de acuerdo con votarle a Moreno, esta candidatura, tal cual está hasta ahora, esto podría variar, tampoco le genera la suficiente confianza. Si a esto le suma que tras del candidato Paco Moncayo hay una serie de actores políticos que fueron de Alianza País, que pertenecieron a Alianza País, algunos en los primeros años del gobierno, otros hasta la mitad del gobierno, y otros como el señor Cairala hasta hace 2 días, porque hasta hace 2 días Centro Democrático era parte de una coalición de Alianza País. En favor de Alianza País, sí. Entonces, ha cambiado en esto desde el martes o lunes al día de hoy. Entonces, yo creo que esos son elementos que también están jugando o van a jugar en contra del general Moncayo, sobre todo a ese gran porcentaje del electorado que no quiere nada que sea igual o similar a los 10 años. ¿Qué le parece, general Moncayo? Es un analista muy inteligente, sus opiniones deben ser escuchadas, pero lo que yo sí le digo, Gonzalo, entre el sistema y el régimen de gobierno de el presidente Rafael Correa y lo que yo propongo y en lo que yo pienso y en lo que estoy absolutamente convencido que hay que hacer, es como el agua y el aceite. Yo creo en la democracia, creo en las libertades, creo en las instituciones republicanas, creo en la verdadera participación ciudadana. He defendido además durante tanto tiempo los principios que radicalmente se diferencian del sistema de gobierno que se ha instaurado en el país en los 10 años. Pero esas diferencias son con Correa. A lo que hay que ver es la afinidad, las coincidencias y las diferencias, acentuando, y las diferencias entre usted y Lenín Moreno. ¿Qué es lo que va a escoger la gente, el pueblo ecuatoriano? El pueblo ecuatoriano no se va a dejar engañar, ¿no? De Lenín. Ellos mismos gritan, queremos continuismo, pero no con los mismos. Y el presidente le llama la atención. Sí. Una cosa es pensar que porque Lenín Moreno sea de diferente carácter, temperamento, no sea parte de la estructura. Él no está en condiciones de hacer cambios profundos y radicales que necesita el país. Usted no es ingenuo, usted es un estratega, usted ganó una guerra, general, entonces no se puede dejar engañar por una carita de bondad o cosas así, ¿no? ¿Verdad? Eso diría yo, me atrevo a pensar. Por supuesto, y ese engaño tampoco el pueblo ecuatoriano va a aceptarlo, porque no puede cambiar solo porque cambia de persona una franquicia que se ha aplicado en el Ecuador de gobierno autoritario centrado en el caudillo, conforme a manuales que ellos saben que existen, en el que las elecciones le permiten al caudillo llegar al Ejecutivo y desde el Ejecutivo tomarse todas las funciones, todos los sistemas de control. Eso hay que desbaratar, y eso no puede hacer Lenín Moreno. Hay que desbaratar este modelo autoritario, centralista, que inclusive crea superintendencias para tenerles atemorizados a los alcaldes. Yo soy un municipalista, yo no soy centralista, yo soy la cara completamente distinta de lo que ha sido el oficialismo.
Pero si eso llega a decir Lenín Moreno, le cae Rafael Correa, lo cae como ya lo hizo después de algún esfuerzo de independencia o de identidad propia que realizó el ingeniero Moreno. Entonces, eso para mí tiene usted que verle como una ventaja, de que hay una colisión interna, y claro, en política eso cuenta, ¿verdad? Sí, pero sabemos que en este tipo de gobierno toda disidencia es castigada. Así toda es. disidencia es impedida. Así es. Usted ha visto cómo algunas asambleístas tuvieron que en definitiva ser castigadas, pedir perdón por haber defendido principios que les acompañaron toda su vida. Entonces yo no veo que haya opción de disidencias, sino una estrategia de mostrarse como una alternativa distinta al presidente Correa. Hay que ver si esto el pueblo acepta como que sea válido o se da cuenta dónde está la realidad de la relación del candidato con el poder. Así es. El periodista Marlon Puertas, que trabaja en esta emisora una buena parte de su generoso tiempo periodístico, decía ayer que le gustaría que cada uno de los candidatos a la presidencia indiquen cuál será la magnitud y condición del ajuste económico que estaría en su plan de gobierno, porque esta economía hay que ajustarla y reajustarle a condiciones reales. Pero, ¿qué observaría usted o qué privilegiaría usted, señor general Moncayo, para evitar el dolor social? Porque los otros van a seguir engañando. Hay un gasto excesivo en el gobierno, 5,000 millones de dólares de déficit fiscal no son sostenibles. Una economía se va así al precipicio. Como esos déficits solamente pueden corregirse con deuda, la deuda sigue creciendo y el servicio de la deuda ya va a quedar fuera del alcance de los ecuatorianos. Y la venta de activos del Estado. Así es. En este momento los expertos hablan de que necesitaremos 14,000 millones de dólares para incluir pagos de prestaciones de servicios, pago a contratistas, pago a proveedores. Entonces, hay que hacer un gran pacto nacional de responsabilidad fiscal. Hay que cortar todo gasto superfluo, gastos de propaganda, gastos de ministerios coordinadores que no tienen ningún sentido. Tenemos que cortar todo lo superfluo, pero tenemos que sostener la salud, la educación, la seguridad social. Además hay que, a la seguridad social, el Estado va a tener que entregarle recursos que le han sido confiscados. Entonces, tiene que haber ajustes por el lado de todo lo superfluo, de todo lo que no tiene sentido. Volver a los ministerios con ministro, subsecretario y coordinador y un par de asesores. Hoy son ejércitos de burócratas en las cúpulas. Y hay que defender, por supuesto, al servidor público de carrera, hay que defender a quienes no tienen la culpa de lo que está pasando, hay que renegociar la deuda para que el servicio de la deuda se atenúe pidiendo años de gracia, cambio de tasas de interés y plazos. O sea, es una tarea enorme que hay que hacer. General, pero usted no ha dicho una sola sílaba de la fiscalización, porque la plata que se han robado, usted, si es que llega a ser presidente, debería hacerles devolver, pues. Hemos dicho con mucha claridad que si el 80%, según los datos de la obra pública, fue contratada sin procesos de contratación legales y transparentes y sobre la base de declarar emergencias, hay que fiscalizar todos esos contratos, porque no es que les hemos hecho esta bella carretera, hay que ver cuánto cuesta la carretera, por qué cuesta tanto. O sea, la fiscalización es indispensable, esto va a exigir el propio pueblo, pero también he dicho que vamos a volver a la Comisión Cívica Anticorrupción para que la sociedad
nos vigile a nosotros, porque puede infiltrarse algún pillastre en el gobierno de uno y uno estar muy tranquilo cuando están ingenuazo haciendo barbaridades. Claro. Entonces hay que volver a la Comisión Cívica Anticorrupción, sea la sociedad la que vigile al poder y no a la inversa. Vale la pena, y esto es final, que Augusto de la Torre, este importante economista ecuatoriano que trabaja en el Banco Mundial, él es este momento jefe para América Latina y el Caribe. Augusto de la Torre fue exministro de Economía y Finanzas, me parece que en el Banco Central también trabajó en épocas anteriores, época de Maguad, creo que sí. Pero bueno, Augusto de la Torre es un entendido en esta materia. Mire lo que afirma sobre perspectivas económicas para el próximo año en la región. El año 2016, para Latinoamérica como un todo, seguirá siendo un año de contracción. La contracción en América Latina, como ustedes ven, especialmente si se fijan cuando uno divide a Latinoamérica, que está en el lado izquierdo, entre el sur, Sudamérica, y México, Centroamérica y el Caribe, uno se da cuenta que el problema de desaceleración y de crecimiento que ha prevalecido en la región en los últimos años, incluyendo el 2016, está concentrado en Sudamérica. Sudamérica fue la parte de la región que más se benefició de los precios de los commodities, traía un crecimiento muy alto que se cayó fuertemente, se volvió negativo, es negativo en el 16, y el comportamiento del crecimiento para la región como un todo ha sido dominado por lo que pasó en Sudamérica. En México, Centroamérica y el Caribe la historia es distinta, el crecimiento se ha mantenido más o menos estable, hay una gran diferencia, por tanto, entre el sur y el norte, pero para el 2017, y esta es la aparente buena noticia, las proyecciones son favorables y se espera que Sudamérica rebote y tenga un crecimiento positivo, y eso le lleve a que la región como un todo tenga un crecimiento positivo. La diferencia de crecimiento entre la parte norte de América Latina y la parte sur seguirá siendo importante, pero ya se espera una recuperación. Es como que si estamos llegando a la parte más profunda del proceso de desaceleración que empezó en el 2012 y que el 2017 parece ser un año de recuperación. De manera que el proceso de recuperación del crecimiento, si se da para América Latina en el 2017, va a ser esencialmente un reflejo de una recuperación del crecimiento en América del Sur. Moncayo ya tiene un equipo económico a nivel de asesoramiento, ¿no es cierto?, para la campaña incluso. Nos responde finalmente, ahora sí, el general Moncayo. Tenemos un equipo de plan de gobierno en el que hemos logrado que estén sentados personas muy experimentadas, con jóvenes brillantes que tienen títulos en Europa, en Norteamérica, pero sentados con personas muy experimentadas. Washington Herrera es, por ejemplo, el que dirige el equipo económico. Porque hay que mezclar las dos cosas, hay que mezclar esa juventud, esa formación, esa preparación con gente con pies en la tierra que sabe cómo hacer las cosas y cómo ayudar a gobernar en un campo que es el vital, el central, que es el campo económico. ¿Y algunos otros nombres de estos jóvenes valores? Tengo la lista, pero no los tengo en la cabeza, ¿no? Es un gran equipo, y este es un mérito de Vilma Andrade, un gran equipo que está sentado todos los días en el edificio de la ID, que están trabajando, son expertos de macroeconomía, expertos en las distintas áreas de la economía, que están preparando precisamente el plan de gobierno que hay que inscribir con las candidaturas. El que no sabe economía le haría un grave perjuicio al país si es que llega a la presidencia de la República. Entonces, yo creo que esta debe ser una necesidad vital, un rasgo, pero fundamental, que el pueblo ecuatoriano tiene que seleccionar: el conocimiento económico, no de carácter metodológico, ideológico, no tan académico, sino de sentido común. Eso me parece que es importante, y de honradez conceptual en beneficio de la sociedad más pobre. Entonces, eso, general Moncayo, le recomendamos. Gracias.
Como recomendamos así debe ser. Como recomendamos al resto de candidatos. Un abrazo, general. ¿A dónde parte esta mañana usted? Hoy tengo aquí en la ciudad varios encuentros muy importantes y mañana parto al Puyo muy de madrugada y voy a estar el fin de semana en Pastaza reuniendo a la gente que nos apoya, organizándole, porque es necesario organizar a nuestros cuadros, a nuestros adherentes, a nuestros simpatizantes para que trabajen mancomunadamente. Así es que mañana estaré temprano viajando hacia la bella provincia de Pastaza. Allí usted va a recordar incluso a dos talentosos exmilitares generales de la República que murieron lamentablemente en el servicio militar, con sus hombres, con sus campañas. Usted sabe a quién me refiero. Usted, de alguna manera, va a encomendarse a Dios en primer lugar sobre todas las cosas, pero va a encomendarse a ese perfil de militares que yo siempre los extraño, los echo de menos, porque unas fuerzas armadas vigorosas habríamos tenido si es que ellos nos concedían, si Dios nos concedía el beneficio de que ellos estén entre nosotros todavía. Entonces, sí, las Fuerzas Armadas esperan de Moncayo y Moncayo también espera de las Fuerzas Armadas. ¿Cree usted que encarna a la institución militar que no ha estado a la altura de las circunstancias en esta coyuntura histórica para nuestro país, según ellos mismos dicen internamente, general Moncayo? No, la verdad es que yo no encarno, no soy un candidato de los militares simplemente, soy un candidato de todo el país, pero sí deben saber los militares que en mi gestión van a ser respetados, porque no es cuestión de darles equipos que tal vez suceda como ahora que ni funcionan, es cuestión de darles respeto. Son las Fuerzas Armadas Nacionales que son queridas por el pueblo ecuatoriano, que se merecen respeto y que además tienen ellas que respetar al poder político como la Constitución lo dispone. General Moncayo, muchas gracias por habernos atendido. Un buen día. Hasta una próxima. Gonzalo. Muy amable. Gracias, general. Muy bondadoso. El doctor Rafael Ollarte, el señor doctor Gustavo Medina, el señor doctor Carlos Fernández van a hablar de la situación de Fernando Villavicencio. De Fernando Villavicencio, que ha sido declarado insolvente en búsqueda de no permitirle ser candidato a asambleísta, que sería un asambleísta fiscalizador vigoroso, con montañas de documentos. Claro, deben tener un recelo significativo en las filas de este gobierno. Como hay esta posibilidad, aunque el respetable doctor Ollarte y entiendo que también el doctor Medina, no así Carlos Fernández, señalan que será complicado que él pueda llegar a inscribir su candidatura a asambleísta. Pero muestra un artículo, uno de los primeros de la larga carta política del Estado, el doctor Ollarte, mediante el cual clarísimamente está en condiciones de poder ser candidato a la legislatura. Y esto, naturalmente, para el afán no de desquite, sino de fiscalización, que es una expresión del pueblo ecuatoriano, especialmente de la clase más instruida, no necesariamente de estratos altos ni cosa por el estilo, de cualquier estrato social o socioeconómico, que quieren ver, por lo menos, que se encuentre a tanto delincuente que durante una década, en algunas dimensiones del poder administrativo,
se han robado a través de la contratación pública y algunas otras mañoserías, han perjudicado al erario nacional, que quiere significar al pueblo ecuatoriano. Villavicencio ha dicho: yo veo coincidencia en esta sentencia de insolvencia con mi candidatura. Él está en el movimiento Creo. Guillermo Lasso dijo: no, pues él tiene que ser uno de nuestros actores más importantes. A mí me conviene y me cae bien. Entonces, de eso no se trata, y ya no vamos a hablar del tema de su vinculación electoral ni de nada de eso, sino pura